Buenas tardes. Es un gusto para nosotros tenerlos aquí nuevamente como cada lunes a las 7 en punto. El día de hoy iniciamos y estamos estrenando un nuevo módulo de dermatología del adolescente, la cual pues bueno nos han pedido mucho ya que es una etapa que pues también se manejan mucho los adultos, pero también los pediatras, lógicamente todavía vemos este tipo de pacientes. Entonces vamos a empezar con temas muy importantes y muy interesantes. Quisimos hacer como una selección de las dudas, de algunas inquietudes que nos hicieron llegar y por lo tanto pues vamos a empezar el día de hoy con ponentes de lujo. En primer lugar, pues voy a presentar a la doctora Echel Ramírez Ricarte. Ella es pediatra del Hospital Infantil de México Federico Gómez, dermatóloga pediatra de esta misma institución, es certificada por el Consejo Mexicano de Dermatología y ejerce medicina privada en el Hospital Star Médica Infantil Privado. Ella nos va a hablar de psicodermatosis y al terminar ella vamos a tener a la doctora Melania Mendoza Santana. Ella es pediatra y dermatóloga pediatra egresada del Instituto Nacional de Pediatría, miembro de la Academia Mexicana de Dermatología, de la Fundación Mexicana de Dermatología y miembro de la Sociedad Latinoamericana de Dermatología Pediátrica. Ella nos va a hablar de su experiencia en tatuajes y piercings en adolescentes, ¿sí? Vamos a poder estar respondiendo preguntas. Les pido que las escriban en el chat por Facebook para que al final nuestros ponentes puedan estarlas respondiendo por el mismo medio. Les damos los micrófonos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, quiero agradecer a la mesa directiva del colegio por la invitación para compartir con ustedes esta tarde la plática sobre psicodermatosis, la cual me parece de suma importancia en la actualidad debido a la situación que se vive a nivel mundial, ya que estas patologías han ido en incremento, en especial en nuestros pacientes adolescentes. La psicodermatología va a ser una rama que va a estudiar las patologías entre el límite de la psiquiatría y de la dermatología. Aunque esta área ya tiene tiempo que se está estudiando, no se le ha dado la importancia que ésta requiere. En nuestro país, esto debido a que tanto la sociedad como algunos de los colegas médicos todavía siguen siendo escépticos entre la relación tan importante que hay entre piel y mente. La psicodermatosis van a ser las enfermedades que estudia esta subespecialidad. La importancia de esta va a radicar en que del 30 al 40% de los pacientes que van a buscar un tratamiento para enfermedades dermatológicas van a tener un trastorno psiquiátrico subyacente. Asimismo, la prevalencia global de los trastornos psiquiátricos en los pacientes que tienen una enfermedad dermatológica va de un 30 a un 60%. Es bien sabido que hay enfermedades como la psoriasis o la dermatitis atópica en que el cuadro inicial es un cuadro de estrés que provoca la enfermedad como causa inicial y también se sabe que el acné, por ejemplo, hasta el 50% de los pacientes pueden mencionar que la exacerbación se da por cuadros estresantes. En cuanto al origen de la fisiopatología de estas entidades, se sabe que el sistema nervioso y la piel tienen su origen embriológico en el ectodermo. Asimismo, el modelo propuesto por O'Sullivan en 1998, que es un modelo psicoinmunoendocrino cutáneo, da a conocer que el estrés psicológico como causa inicial activa un sistema del eje hipotalámico hipoficiario que complejamente desarrolla un lenguaje entre neuropéptidos, quinasas, glucocorticoides y otros moduladores que llevan a una disregulación inmune y esta disregulación inmune va a llevar a inflamación y así a provocar la enfermedad o exacerbarla. En cuanto a la clasificación de estas enfermedades, la primera que se propuso fue en 1955 por Obermayer, donde él divide en 3 grupos de acuerdo a que si había un síntoma principalmente psíquico o somático. Actualmente se ocupa elaborado por Q, que se basa mucho en esta primera clasificación. Él ve este primer grupo de desórdenes psicofisiológicos donde son exacerbadas o precipitadas por estrés psicológico y los pacientes van a experimentar una asociación clara y cronológica entre el estrés y la presentación de la enfermedad. En el segundo grupo, que son síntomas dermatológicos sobre desórdenes psiquiátricos primarios, ahí va a haber, son los típicos estereotipos de estas enfermedades y el tercer grupo
son síntomas con predominio psiquiátrico, sin embargo, la enfermedad de base son desórdenes dermatológicos. Hay un cuarto grupo que se le denomina misceláneos, donde va a abarcar también entidades que son provocadas por el tratamiento de psicofármacos psiquiátricos especialmente, y que abarca todo este tipo de alteraciones que, como pueden ver, pues son demasiados. A continuación vamos a explorar de una forma no muy detallada, pero sí importante, estas entidades del segundo grupo, ya que el resto de las entidades la vamos a poder valorar en otras pláticas, ya que el programa de este congreso pues es muy amplio. En primer lugar está el delirio de infestación. En esta los pacientes van a tener una idea falsa y fija de estar infestados por patógenos, pero no hay una evidencia médica que lo avale, por así decirlo. Incluso hay en la internet, hay una versión o una variedad de esta donde ellos comentan la infestación por hilos o fibras, que también, bueno, fue muy escuchada, ¿no? Mencionada. Estos pacientes van a cambiar mucho de hábitos, ya que tienden a estar preocupados por contagiar a sus familiares. Generalmente estos pacientes tienden a llevarnos las muestras o los especímenes, y es importante que nosotros le demos la importancia de revisarlos para que el paciente pueda pues tener confianza en nosotros de la situación en la que está presentando. Esta es una psicosis monosintomática hipocondrial, y el tratamiento va a ser a base de antipsicóticos de primera o segunda generación. Se refiere en la literatura que hay que preferir que no haya una confrontación inicial sobre esta patología en el aspecto psiquiátrico, y más adelante, para que así más adelante lo podamos enviar o referir al psiquiatra. Una segunda patología que vamos a revisar es la tricotilomanía, que esta la vemos mucho en el grupo etario de adolescentes. Este es el arrancamiento del pelo de forma inconsciente, va a ser un trastorno del control de impulsos, y clínicamente podemos observar placas pseudolopésicas de 1 o varios centímetros. Es importante que entre el 10 y el 30% de los pacientes presentan tricofagia, que esto puede provocar complicaciones gastrointestinales por la formación de un tricobesuar e incluso requerir de cirugía. Los diagnósticos diferenciales de esta entidad van a ser la tiña, la alopecia areata, y aunque en pacientes de menor edad el pronóstico es muy favorable, hay más relevancia en los pacientes adolescentes o adultos, que todos estos tienen que ser referidos con un psicoterapeuta. Muy asociada a la tricotilomanía está la onicofagia, que esta va a ser la manía de morderse o comerse las uñas. Es muy vista en los pacientes niños y adolescentes, y clínicamente vemos las uñas cortas que pueden o no presentar perionixis. Otra patología que es importante es la dismorfofobia. En ella hay una preocupación exagerada por defectos que pueden estar presentes de forma leve o no estarlo, pero los pacientes están muy fijados en estas entidades. El género femenino se fija más en alteraciones de cara, piel, nariz o mamas, y los hombres o varones se fijan más en los genitales o en la composición corporal. Estos pacientes tienden a tener actos compulsivos como el verse continuamente en el espejo. Es importante valorar que no haya ideas suicidas en estos pacientes, porque puede haber un desenlace fatal. El tratamiento va a ser a base de antidepresivos y terapia cognitivo-conductual. Las excoriaciones neuróticas es una entidad donde las pacientes se autoinfligen lesiones de una forma compulsiva. Clínicamente podemos observar excoriaciones pequeñas o elevadas, redondas, que pueden o no estar cubiertas de una costra hemática. Este trastorno va a estar subyacente con trastornos psiquiátricos como trastornos obsesivos compulsivos, del estado de ánimo, trastornos también de la personalidad. Es importante mencionar a las pacientes que estas lesiones pueden provocar cicatrices o manchas inflamatorias mucho más difíciles de erradicar. Las pacientes con esta enfermedad refieren que ellas mismas provocan las lesiones cuando uno las cuestiona sobre ellas. El tratamiento va a ser a base de antidepresivos, tricíclicos e inhibidores de la recaptura de serotonina. A diferencia de esta que acabamos de describir, en la dermatitis facticia, las pacientes también, aunque también autoinfligen las lesiones, no van a aceptar que son producidas por ellos.
La etiología es muy diversa y eso va a tener que haya lesiones diversas como úlceras, ampollas, escoraciones, incluso induraciones, que cuando queremos diagnosticar, pues vamos a ver figuras geométricas caprichosas, con bordes netos, incluso a veces figuras geométricas, y no nos va a cuadrar la historia, que va a ser incoherente entre lo que nos cuenta el paciente y las lesiones que estamos viendo en la clínica. El tratamiento va a ser a base de antidepresivos, psicoterapia, en especial ejercicios de relajación. Una entidad que he visto últimamente en la consulta privada es el acné escoriado. La he visto más en pacientes varones, sin embargo, esta afecta más a mujeres. Está presente el acné de leve a moderado, pero este es traumatizado continuamente de manera crónica y excesiva, causando así múltiples erosiones y cicatrices. Puede estar o no asociado a un trastorno psiquiátrico subyacente y se refiere en la literatura que es importante dar un manejo agresivo del acné, pues para evitar llegar a tener que dar tratamiento con antidepresivo, aunque sí podemos referir o ayudar con psicoterapia. La hiperhidrosis es la sudoración excesiva de carácter emocional. Va a afectar plantas, palmas, incluso región axilar. La bromidrosis, que es el olor fétido de esta entidad, puede estresar más a los pacientes y así hacerse un ciclo de mayor relevancia. Es importante poder dar a los pacientes medidas generales sobre el uso de calzado adecuado para que estos se sientan más seguros, y otras también medidas como el uso de jabones antibacteriales para que no presenten esta situación y ellos puedan estar más tranquilos. El tratamiento es a base de polvos secantes con talco, óxido de zinc, cloruro de aluminio y también en la actualidad la aplicación de toxina botulínica. Ya vimos a grandes rasgos estas patologías, pero un punto que quiero que se queden muy grabados es ¿cómo vamos a poder llegar a un diagnóstico completo, no solo nosotros como dermatólogos, sino también poniendo puntual enfoque en el examen mental desde que el paciente entra a nuestro consultorio? Hay que ver la apariencia, el comportamiento que éste tiene, cómo se comunica con nosotros, la forma y la contenida de sus pensamientos. Cognitivamente hay que ver cuando nos habla, cómo está su inteligencia, si esta es concordante con su edad, si pueden abstraer pensamientos y ir un poquito más profundo en esta valoración. Es importante también que nosotros como médicos estemos formados, podemos hacer alguna formación en psicoterapia, psicodermatosis, y cuando nosotros vamos a referir o comentar con nuestros pacientes estos diagnósticos es importante que estemos preparados con nuestros estudios, ¿no? Pero también que el ámbito en donde se los vamos a mencionar, pues sea un consultorio, que tengamos el tiempo adecuado para mencionarlos, nos demos el tiempo también y que podamos construir una relación terapéutica fortalecida, pudiendo comunicar al paciente de una forma adecuada, siempre verificando que el paciente entienda lo que le estamos explicando, que entienda cómo va a ser el tratamiento y que el tratamiento únicamente no puede ser dermatológico, ¿no? Sino ir un poquito más allá. También hay que lidiar con las reacciones emocionales que pudieran tener los pacientes. Si no nos sentimos capaces de reaccionar ante estas, nosotros como médicos, ante estas reacciones que tienen ellos, pues tomar algún curso que nos procure o que nos pueda hacer que nosotros logremos esto. Y también hay que alentar en ofrecer esperanza y apoyo que no sea realista al paciente con el pronóstico de las enfermedades y nunca olvidarnos pues también de nuestras propias necesidades, ¿no? En cuanto les refiramos a ellos cómo vamos a tratar su situación. Se sabe muy bien el tratamiento que no puede ser únicamente dermatológico, hay tratamiento no farmacológico que ya están bien establecidos, el tipo de psicoterapia o terapias psicológicas y psiquiátricas que se deben de dar. Sabemos que el 100% del manejo de la enfermedad pues va a requerir de ayuda en esos transmisores que están alterados biológicamente y también el estrés a nivel inicial, ¿no? Los fármacos que se han estudiado han sido más en pacientes adultos, en niños hay poca información, solo
estudio un artículo en la literatura, encontré que mencionaba sobre los antidepresivos, y de estos los más usados son los inhibidores de la recaptura de serotonina, la sertralina y la fluoxetina, a dosis de 100 a 200 miligramos. Pero pues no hay mayor información y creo que es algo importante que se debe de investigar. ¿Cómo vamos a saber si nuestro tratamiento está siendo adecuado? Pues porque en nuestros pacientes se va a mejorar la función, vamos a ver reducida la angustia física, vamos a ver que la depresión y la ansiedad se están controlando y, bueno, nunca dejar aparte valorar la autoestima del paciente. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues con un manejo multidisciplinario entre psicólogo, en este caso también pediatras, nosotros como dermatólogos pediatras o dermatólogos, y también el servicio de psiquiatría tenemos que tener bastante apoyo. Pues esto es todo, espero que haya sido de su agrado y les dejo mis datos para cualquier información que requieran o comentarios. Muchas gracias. Buenas tardes, agradezco la invitación al comité. Es importante definir adolescencia porque nos permite situarnos en los problemas de los adolescentes frente a la toma de decisiones. La Organización Mundial de la Salud la define como la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años en la cual se generan cambios importantes, ya sea corporales, psicológicos y sociales. Son muchas las enfermedades que se presentan en la adolescencia, pero en dermatología las más frecuentes son acné, dermatitis seborreica, alopecias no cicatrizales, hiperhidrosis y deshidrosis e infecciones virales, micóticas, parasitarias, bacterianas y también las complicaciones cutáneas de tatuajes y perforaciones, que es lo que nos ocupa en este momento. Adolescencia, como lo dice la palabra, es adolecer, es padecer o encontrarse a sí mismo. Entonces no solo son los cambios físicos, sino también los cambios psicológicos, como identidad propia, oposición a la autoridad, imaginación, originalidad, cambios bruscos de confianza, deseo de conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que hacen para modificar o tener una identidad? Sobre todo son los tatuajes, que se definen como la práctica de realizar una marca o figura en el cuerpo insertando pigmentos en la piel, ya sea usando agujas o instrumentos punzocortantes. Deriva de la palabra tau-tau, que proviene de una práctica polinésica que es crear un dibujo en la piel por medio de un golpeteo de un hueso que simula el sonido tau-tau. En latín es un estigma o marcas asociados a marginados, incultos y anticristianos. Pero en las últimas 2 décadas también se ha visto como moda y como una modificación corporal, la fijación de la personalidad o atracción sexual. El tatuaje data desde hace muchísimos años. Se creía que los primeros en tenerlos eran las momias egipcias, desde 2100 años antes de Cristo, pero últimamente, en los últimos años, se encontró a Otzi, que es un cazador neolítico que presentaba tatuajes en las zonas articulares y que probablemente sugerían artritis. Pero se ha usado en muchas culturas, en muchas tribus, y significan cierto rango, y entre más tatuajes tenían, más rango era. O también se usaban como castigo, como cosmética facial para alejar malos espíritus y como señal de esclavitud. Los tatuajes son definidos por la Academia Americana de Dermatología en 5 tipos, que pueden ser traumáticos, ocurren por la abrasión de la piel en accidentes o al encajarse la punta de un lápiz. Los amateurs, que generalmente son tatuajes sencillos, superficiales y casi siempre con tinta china, y los profesionales, donde se usan tintas ya permanentes. Los médicos, que son para dibujar una zona donde se va a aplicar radioterapia, y los cosméticos, que generalmente son las micropigmentaciones o delineados, o incluso para tratar o dibujar algunas zonas de padecimientos, sobre todo también en mastectomía radical para dibujar areola y pezón. El tatuaje es la inserción del pigmento debajo de la piel que desencadena una respuesta inflamatoria de escamación de epidermis e inflamación de la dermis, lo cual lo hace
permanente y pueden ser usados diferentes tipos de pigmentos. El más usado es el carbón, pero también se usan colorantes vegetales sintéticos que pueden estar mezclados con minerales y metales pesados. Son muchas las mezclas para lograr un color, muchísimas, y por ello se derivan muchos pigmentos para buscar algún color específico. En los estudios que hay de tatuajes y perforaciones en adolescentes, todos se refieren a que hay una búsqueda de la identidad o el pertenecer a un grupo y sus complicaciones, pero no podemos olvidarnos también que puede haber una asociación con depresión, suicidio, trastornos alimentarios y trastornos psicofisiológicos. Nos muestran diferentes realidades y obviamente muchos de ellos son por pertenecer a algún culto, y aunque pueden ser muy similares las figuras, una es rindiendo obviamente culto y la otra puede ser como un adorno cosmético agradable para quien se lo hace, aunque para los familiares obviamente no lo es, y los dos buscan retirárselo. Los tatuajes temporales generalmente son con henna, que es una planta originaria de la India y norte de África, la Leucinia inermis, y estos duran de 2 a 3 semanas. Son de un color café a ocre y el color es como en esta foto, que obviamente es naranja, y cuando obviamente es negra es porque se agrega la parafenilenodiamina, lo cual le da el color negro, pero también es la causante de las reacciones de dermatitis de contacto, que también los origina en los diferentes cosméticos o maquillajes que tienen un color negro. Para eliminar estos tatuajes se pueden usar diferentes tratamientos. Anteriormente se usaba salabración, que es usar sal para raspar la piel y retirar el pigmento, o la dermoabrasión, pero últimamente el de moda obviamente es el láser, que busca dejar la piel lo mejor posible, y cirugía en aquellos tatuajes que son pequeños o que no puede realizarse algún otro tratamiento. El láser ideal es el K-Swiss ND-JAK, que maneja de 4 diferentes longitudes de onda y puede tratar diferentes colores, pero también se puede usar láser rubí y láser de alejandrita. Los tatuajes que mejor responden para la eliminación son los oscuros y sobre todo los negros, y nos cuestan más trabajo los colores claros, sobre todo el verde y el azul. En el retiro de tatuajes con láser también se pide tener cuidado, porque muchas veces no vemos si hay lesiones melanocíticas en el sitio de eliminación del tatuaje, y hemos visto que el calor, el traumatismo pueden realizar cambios en las lesiones melanocíticas, y en este artículo refieren a un paciente de 26 años que tenía una lesión melanocítica en esta zona del tatuaje, y que posterior a la eliminación de las tintas, después de 46 sesiones, la lesión se encontraba de esta forma y obviamente era un melanoma. Pero los autores, hay mucha controversia, dicen que no es el láser el traumatismo en sí, sino la liberación de sustancias tóxicas al remover el tatuaje. En aquellos que obviamente tienen tatuajes y son depilados se debe de tener mucho cuidado, porque se puede atraer el láser al pigmento de estos, causar una quemadura y dejar una cicatriz. O usar mucha intensidad, aunque sea algo muy pequeño, y ocasionar una complicación, dejando una ulceración profunda y por consiguiente una cicatriz. También como complicaciones existen las infecciosas y no infecciosas. De las infecciosas, las locales son las bacterianas, virales y fúngicas, y en las sistémicas puede ocasionar una endocarditis bacteriana o una hepatitis B, C o infección por VIH o sífilis. Las no infecciosas pueden ser fotosensibilidad, reacciones de hipersensibilidad retardada, granulomatosas, reacciones liquenoides, especialmente al pigmento rojo o cinabrio, lo cual incluso puede dar sarcoidosis. También la aparición de lesiones malignas, como comentaba, migración de pigmento a ganglios vecinos, aparición de dermatosis latentes en el sitio del tatuaje o un
un fenómeno de Kepner, y las dermatitis de contacto alérgicas a la paradifenildiamina, principalmente en los tatuajes temporales de henna. Esta es una reacción alérgica a la tinta azul. También puede haber infección por micobacterias o infecciones virales por molusco y verrugas virales, granuloma o cicatrices hipertróficas o queloides, y los tatuajes temporales también se pueden complicar y mucho. Esto apareció después de 2 semanas de que se realizó el tatuaje de henna y la paciente seguía presentando reacciones en otras zonas. Cuando se hicieron las pruebas epicutáneas se observa una gran ulceración y ampollas en el sitio del parche, y obviamente en esta paciente se deberá de tener cuidado si vuelve a tener contacto con el PPD para evitar obviamente reacciones de esta magnitud. Una de las cosas por lo cual los tatuajes llegan a tener una connotación negativa muy importante es porque muchos son realizados en prisión, y para la gente en la actualidad todavía pueden ser sinónimo de personas con problemas, ya sea drogadictos, asesinos, ladrones, etc. Esto es un ejemplo de algunos tatuajes cosméticos formando una areola o el delineado, los cuales también obviamente pueden tener complicaciones. Y en cuanto a piercing, también los piercing datan de muchos años antes y eran usados por los egipcios o la realeza, muy frecuente en África. También la civilización maya se encuentra visto en las antiguas estatuas, en los templos de la India, en piedras talladas de Camboya, y eran usados en ceremonias de iniciación como significado de estatus, propósitos sexuales y para mantener la joyería en su lugar. De los más usados son las perforaciones realizadas con aros, pinzas, estiletes, anillos, y los metales que usan generalmente son oro, plata, titanio, acero y níquel. Los sitios más frecuentes es la oreja, labios, lengua, punta nasal y región umbilical, y estos generalmente se perciben como algo más natural. Aunque la modificación corporal es una práctica que se ha realizado últimamente, esto se ve en todos los continentes y en todas las razas. Esta es una mujer que ganó el récord Guinness teniendo más de 2.520 piercing, y obviamente ya hay una modificación corporal que se define como body piercing, y esta es la perforación cosmética de partes del cuerpo con implantación de objetos tales como anillos, botones, pasadores, incluso barras o bolas de acero que pueden hacer la modificación. Se realizó un estudio en la Universidad de Rochester con 481 estudiantes, los cuales el 51% tenían piercing. El sitio más frecuente era el pabellón auricular, seguido del ombligo, lengua, pezones y genitales, y presentaron complicaciones un 17% de estos con sangrado, trauma tisular e infecciones. En nuestra población también del 30 a 35% lo llegan a presentar, y arriba del 50% son mujeres con una perforación en el óvulo. En un estudio que realizó la doctora Josefina Carvajosa en el Instituto Nacional de Nutrición, incluyó a 102 pacientes, 52 hombres y 50 mujeres que tenían piercing y tatuajes para ver el motivo de la aplicación, y el 91 de ellos fue por moda, por pertenecer a un grupo 5, aplicación en la cárcel 3, por luto 1, estos dos últimos fueron tatuajes, expresión por rebeldía en un paciente que era un paciente con diabetes mellitus insulino dependiente y que por rebeldía se perforó con una jeringa de insulina, y también por intoxicación etílica. Entonces, el body piercing nos muestra diferentes modalidades que obviamente expresan diferentes cosas, y que a la larga el hecho de tener tantos y sin cuidados también nos puede llevar a complicaciones tanto infecciosas como no infecciosas.
Infecciosas locales son infección de la herida o condritis, sistémicas, una endocarditis bacteriana, y no infecciosas, desgarros, sangrados, formación de queloides, dermatitis de contacto, dermatitis, deformidades en la mucosa oral, dificultad para la intubación traqueal por edema en una perforación en la lengua. Las más comunes son las reacciones alérgicas y generalmente es en el sitio de aplicación y depende mucho del estado inmune de la paciente. Infecciones bacterianas o formación de granuloma piógeno, también queloides o desgarros, y las complicaciones orales, que son el edema, fracturas o fisuras dentales. No hay una muy buena regulación, tendrían que hacerse pruebas tanto de tintas como de metales y sobre todo una desinfección de los materiales a usar. En el 2012 salió un decreto en el cual los tatuadores y perforadores deberían tener una tarjeta de control sanitario que no dura más de 2 años y en el cual ellos están informados en que tienen que hacer un cuestionario para todos los que requieren estas prácticas, deben saber los riesgos o desventajas y sobre todo también por el hecho de ver la edad, porque no pueden realizarlos en menores de 18 años. El tratamiento es dependiendo de lo que presenten, si hay infección antibiótico, si hay una reacción alérgica, esteroides y la corrección quirúrgica. ¿Por qué hacer esto? Generalmente es una deseo de aceptación, adquirir identidad o moda simplemente como decoración o por formar parte de un grupo o mutilación. Esta paciente la vi por una malformación vascular. Ella llegó con todo su cabello tieso, tapando la mitad de la cara, y al hacerle tratamiento con el láser de anilinas para disminuir esa malformación, obviamente ella fue adquiriendo seguridad, se cortó el cabello, se puso un piercing y ahora ella es la líder del grupo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que checar? Las necesidades de cada adolescente. No debemos de olvidar que la adolescencia incluye variantes y matices propios de cada ser, de forma tal que solo la mirada atenta de verdadero respeto por los tiempos individuales, sin preconceptos ni juzgamientos, pueden favorecer un encuentro saludable con él o la adolescente. Para evitar complicaciones es informarles de las desventajas o riesgos que pueden tener para evitar algo como esto. Muchas gracias. Agradecemos a nuestras ponentes tan interesantes pláticas y agradecemos a todos los que nos acompañaron el día de hoy durante esta interesante sesión. Los invitamos a que permanezcan con nosotros durante el próximo lunes, en el cual también veremos 2 temas muy importantes en dermatología del adolescente. Vamos a hablar del manejo de estrías en adolescentes por la doctora Laura Isabel Ramos Gómez y dermatología cosmética en niños y adolescentes por la doctora Naila Alvarez Reyes. Esperamos nos puedan acompañar y estar con nosotros así como lo hacen siempre cada lunes. Muchas gracias, cuídense mucho y a seguir trabajando duro. Muchas gracias.